Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, recién hoy, 6 de febrero, se destapa un hecho que vincula a una funcionaria y a la salida de una camioneta oficial de la Gobernación de Santa Cruz con documentación. La funcionaria en cuestión dice que eran sus papeles privados, aunque los ejecutivos de la Gobernación y las máximas autoridades de esa dirección en la Gobernación dicen que no eran personales y que eran documentos oficiales de la Gobernación de Santa Cruz relacionados con obras públicas, vale decir, contrataciones de pagos, servicios y otros que tienen que ver directamente con contratos. Hay toda una investigación ya en curso, aunque, insisto, el hecho se da en momentos en los que se produce una transición entre la salida o más bien la suplencia legal de Mario Aguilera y la renuncia de un exsecretario y un nuevo secretario que aparece en escena. Ninguno de los dos dice ser responsable de este hecho y la funcionaria que está siendo apuntada con nombre y apellido dice que ella tiene derecho y retiró papeles que eran de su propiedad y que nada tienen que ver con la gobernación. Un hecho escandaloso es el que se registra en la Gobernación de Santa Cruz, donde aún no se termina de esclarecer qué ha pasado con 17 computadoras que se han robado en los últimos meses. La camioneta en la que se pretendía sacar documentos oficiales está precintada y está en el garaje de la Gobernación. La bancada opositora del MAS está pidiendo que se desprecinte esa camioneta y que la Fiscalía inicie de oficio un proceso penal para saber qué documentos exactamente se querían retirar, referidos a qué contrataciones, quién o quiénes son los responsables, ya que sospechan de que el retiro de estos documentos de millonarios contratos estaría relacionado con el anuncio que hizo el gobernador en suplencia Mario Aguilera para realizar una auditoría a todos los gastos que hizo la gobernación en el último tiempo. Estaremos hablando acerca de este y otros temas, sin embargo, arrancamos con lo que está sucediendo en la Cámara Alta, en el Senado Nacional, donde en estos momentos ya se está debatiendo y desde hace más de 2 horas el proyecto de ley que ya fue aprobado por unanimidad de la Cámara de Diputados. Estamos hablando del proyecto de ley número 144, referido a la convocatoria a elecciones judiciales. Vamos a escuchar quién está haciendo uso de la palabra. Justamente se espera, el país entera que espera que esta sesión no se prolongue para que inmediatamente, y si no hay modificaciones como se ha acordado, sea remitido al presidente y el presidente la promulgue. Escuchemos la intervención de una senadora del MAS. El golpe de Estado. La Yanine se ha prorrogado junto con sus diputados y senadores mediante 1 año y medio. ¿Por qué el fiscal no hace actos? ¿Por qué no empieza a meter preso a todos los diputados, senadores? ¿Por qué no hace eso? También se han prorrogado. Si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar las cosas, no es como uno dice, ¿no es verdad? Entonces yo les vuelvo a recordar a todos nuestros compañeros del Movimiento al Socialismo, nosotros estamos obedeciendo a las organizaciones sociales de hacer respetar a nuestro hermano Lucho. Y por lo tanto el hermano Lucho y David son nuestros presidentes y nuestros vicepresidentes y por lo tanto ellos están de acuerdo con las elecciones. ¿Y quién nos los impuso? Evo Morales. ¿Cómo llegó? Al dedazo desde Argentina. Eso hay que decir. Esa es la realidad. Y hoy aquí los senadores y diputados que están sentados no han sido al dedo. Ustedes los han elegido, las organizaciones sociales, y por eso estamos nosotros aquí y queremos unas elecciones judiciales, queremos que el pueblo lo elija. Eso sería, compañeros, y nada más. Está terminando de hacer uso de la palabra una senadora del Movimiento al Socialismo, es el presidente de la Cámara Alta, don Andrónico Rodríguez, que está cediendo la palabra a los senadores. Es un trámite de rutina que se realiza cuando existe el tratamiento de proyectos de ley. Eso es lo que está sucediendo en este preciso momento en el Senado Nacional. Vamos a revisar qué fue lo que sucedió la madrugada de hoy, cuando después de 9 horas de acalorados debates, golpes en la mesa, gritos, insultos y otros, la Cámara de Diputados aprobaba con dispensación de trámite este proyecto de ley, el número 144, que está directamente relacionado con la convocatoria a elecciones judiciales. 9 horas, repetimos, se prolongó este debate. Lo bueno es que nadie se opuso, se aprobó por 2/3, por unanimidad, 42 artículos que fueron apoyados por la bancada evista, arcista, Comunidad Ciudadana, además de Creemos.
Las y los diputados que estén de acuerdo con la disposición final única del proyecto de ley, sírvase levantar la mano. Diputado secretario, informe los resultados obtenidos. Más de 2/3, presidente. De acuerdo a los resultados obtenidos, queda aprobada la disposición final única del proyecto de ley en su estación en detalle. Habiéndose aprobado el proyecto de ley de la Cámara de Senadores número 144, quebrado 2022-2023, en sus dos estaciones en grande y en detalle, con modificaciones, y siendo la Cámara Revisora en el marco numeral 6 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales. Hermanos parlamentarios, siendo el proyecto de ley abarca de 42 artículos, 5 disposiciones adicionales y una disposición final, haciendo un total de 48 votaciones que tenemos que realizar. Reiterarles que debido al acuerdo bicameral realizado por los representantes de ambas instancias de la Asamblea para garantizar la Ley de Elecciones Judiciales del 2024, en esta etapa, en detalle, consideramos las modificaciones realizadas por la Comisión Bicameral, las cuales fueron presentadas por los jefes de bancada de esta instancia. En tal sentido, al haber agotado el orden del día, se levanta la presente sesión. Muchas gracias, colegas diputados, diputadas. Hay, si no me equivoco, movilidad, colegas diputados, para el traslado. Era la palabra del presidente de la Cámara Baja, Israel Guaitari, cuando concluía ya la aprobación por 2/3 y por unanimidad de este proyecto de ley de convocatoria de elecciones judiciales que contempla 42 artículos. Vamos a repasar algunas de las escaramuzas, de los entretelones que se dieron a lo largo de estas 9 horas. Y es que el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, llegó a golpear la mesa y llegó a gritar pidiendo que sea escuchado. ¿Qué es lo que planteaba el diputado opositor? El diputado estaba pidiendo modificar un artículo y estaba pidiendo además que se incluya el cese de funciones de los magistrados ya mismo, en ese mismo proyecto de ley, cuando se había acordado ya que sea en el 075. El diputado en cuestión ha dicho además que el requisito de pedir un idioma originario va a dilatar mucho la preselección de candidatos y sugería a sus colegas que se elimine ese requisito de idioma originario porque dilataría el proceso de preselección por al menos 2 meses. Ninguno de los pedidos fue escuchado y el diálogo avanzó, no sin antes hacerse escuchar en el hemiciclo en medio de gritos y golpes en la mesa. Presidenta, ¿puede poner orden, por favor? Y sobre todo, que viene de allá arriba, y si no respetan ese hemiciclo, esos señores de allá arriba tienen que ser evacuados inmediatamente. Por favor, presidente, ponga orden. Presidente. Colegas diputados, escuchemos por favor en la sala. Presidente, haga respetar ese órgano legislativo, se lo exijo. Del proyecto de ley, sírvase levantar la mano. ¡No, presidente! Diputado secretario, informe de resultados obtenidos. Más de 2/3, presidente. De acuerdo a los resultados obtenidos, queda aprobado el artículo 23 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputado secretario, sirvas dar lectura al artículo 24 para su consideración en detalle. Artículo 24, requisitos específicos. Las y los postulantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos de acuerdo al cargo al que postulan. 1. Tribunal Constitucional Plurinacional. Los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué vamos a esperar 2 días más? Entonces, insisto, y ya le dije, presidente, y no lo quiso someter a votación, y le pido que lo someta a votación inmediatamente, terminemos el tratamiento de esta ley, que seguramente será dentro de varias horas, pero se tiene que someter a votación esta moción que hemos hecho, el artículo 75. Tenemos que dar tratamiento al
proyecto de ley 075. Uno de los requisitos es, como manda la Constitución, hablar un idioma originario, además del castellano. Pero la forma de certificar eso es con un certificado de identidad pública que, si cualquiera de ustedes ha hecho el trámite, saben que tarda de 1 a 2 meses y el plazo de postulación es de 20 días. Volvemos al Senado Nacional. La Cámara Alta acaba de aprobar en su estación en grande el proyecto de ley de elecciones judiciales. Se espera ahora el tratamiento en detalle y, de no existir óbice, pues la sanción de este proyecto de ley para que sea inmediatamente remitido a el Ejecutivo Nacional, donde se espera que el presidente lo promulgue en cuestión de horas. Este es el momento en el que se hace uso de la palabra, ahora insisto, en su estación en detalle. Veíamos hace minutos nada más cómo en diputados se registraron algunas escaramuzas entre parlamentarios de la oposición que exigían que en esta sesión se incluya el cese de funciones de los magistrados, quienes están en absoluto silencio frente a lo que está sucediendo ahora en el Legislativo Nacional. Escuchamos el audio ambiente del tratamiento en detalle de la ley de elecciones judiciales. Mayoría, hermana Presidente. Bien. Bien, queda aprobada la moción de suficiente discusión, por lo tanto vamos a entrar a votación, colegas senadoras y senadores. Ya está, van a aprobar en... Cabe en aclarar, colegas senadores, a lo establecido en el artículo 163, numeral 6 de la Constitución Política del Estado, de aceptarse las modificaciones de la ley, será sancionada; de no aceptarse, será remitida a la Asamblea Plurinacional. En ese sentido, vamos a pedir, senadoras y senadores, que estén de acuerdo con las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados. Ahí está la correspondiente aprobación en millones de medios de todo el país. Informe, senador secretario. Existe unanimidad, hermano presidente. Queda aprobada el proyecto de ley con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados y, por lo tanto, habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, queda sancionada la presente ley. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. Senadora Gladys tiene la palabra. Gracias, hermano. Queda rechazada la reconsideración de la ley. Senadora Sadame. Gracias, señor presidente. No quiero dejar de hacer una recomendación a la Comisión de Constitución y tener en cuenta que lo que establece el artículo 35 puede dar lugar a mucha discrecionalidad. Por esa razón, señor presidente, es fundamental que la publicidad que se dé a esa evaluación que se les va a hacer permanezca hasta el día de la elección. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan evaluar la clase de respuestas que han dado los postulantes. Porque acá, como no existe una metodología, es muy discrecional. Entonces, si en la página va a permanecer hasta el día de las elecciones el examen que, digamos, he dado yo, indudablemente todos los ciudadanos van a tener opción a poder ver la clase de abogado que es al que, aunque le hubieran dado una buena calificación en la asamblea, es testigo de no contar con el voto de los ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, senadora Requena. Finalmente, senador Vaca. Gracias, presidente. Quiero saludar a todas las organizaciones que nos visitan. Se ve
Bartolinas, CONAMAC. Tengo algo que decirles al final específico, compañeros. En primer lugar, presidente, qué autoritario votar por suficiente discusión en una ley tan importante. Realmente es un abuso, sobre todo de quienes han hablado de votar para que los demás no tengan el derecho de hablar en una ley tan importante. Eso me parece terrible y por eso estoy utilizando este tiempo para poder decir lo que yo tenía que decir, porque tengo el derecho y el deber de decir ciertas cosas, presidente. Quisiera, pasando al segundo punto, hablarle a la gente en Bolivia. Las organizaciones son parte importante de la gente en Bolivia. Bolivia necesita reconciliarse, presidente, y necesita para eso una democracia que funcione. Como ya se han sugerido aquí, colegas previamente, la democracia, la justicia es fundamental para que la democracia funcione. Sin justicia no hay democracia. Eso hay que tenerlo clarísimo y nosotros lo vemos todos los días, se han dado ejemplos acá. Y aquí voy a hacer una crítica al movimiento al socialismo que espero que la entiendan en el sentido de una boliviana que quiere que avancemos hacia un futuro mejor con la gente del movimiento al socialismo. Yo quiero que la gente del movimiento al socialismo haga autocrítica, presidente, porque como dijo una de mis colegas previamente, ojalá pues se tratara de una lucha por justicia, porque si así hubiera sido, presidente, entonces se habría luchado cuando se violó el 21F. Cuando un referendo dijo, no, señor Evo Morales, usted no puede volverse a presentar, no hubo bloqueos por la justicia en este país. Cuando el Tribunal Constitucional, que lamentablemente se eligió con un 2/3 de votos nulos y blancos, tampoco hubo bloqueos para evitar cuando dijeron que era el derecho humano de Evo Morales de reelegirse. Todos esos fueron momentos de pisoteo de la Constitución, por la cual sí la mayor parte... Entonces, presidente, son apenas 2 ejemplos y ahora todos sabemos, los que vemos que como se está tratando de decir acá, no es un problema de que la facción del MAS tenga la razón, porque la verdad es que el MAS lamentablemente... La parlamentaria Reque del Departamento de La Paz, que está observando el hecho de que el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, hubiese aceptado que se termine el debate para hacer mucho más rápida la aprobación y la sanción de esta ley, la ley 144 de convocatoria de elecciones judiciales. Recordemos que este proyecto de ley fue uno de los últimos que recibió la Asamblea Legislativa, que está directamente relacionada con la convocatoria a elecciones. Urge tener nuevas autoridades en el órgano judicial, pues las que actualmente están ya vencieron sus mandatos el pasado 31 de enero. La senadora continúa realizando sus observaciones y considera de que el debate debió haberse extendido por algunas horas más para dar a conocer los planteamientos de cada uno de los senadores que se encuentran en la Cámara Alta. Lo cierto es que el Senado ya sancionó, según el procedimiento legislativo, este documento ahora mismo se va al órgano ejecutivo, donde se espera que el presidente Luis Arce Catacora promulgue hoy mismo, hoy martes, esta normativa y posteriormente tendrá que conocerse ya los pormenores relacionados directamente con cuál será el tiempo que se le dará al Tribunal Supremo Electoral para la administración de estos comicios, cuánto tiempo se tomará la Asamblea Legislativa para la preselección de candidatos. Son muchas preguntas todavía, pero sin duda lo más importante ya está, que es la sanción de la ley, la sanción de convocatoria de elecciones judiciales. Volvemos a estudio porque un poquito más temprano la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, por el departamento de Cochabamba, decía que su bancada iba a apoyar y efectivamente lo hizo, pero están demandando también de que la preselección de candidatos se realice de manera inmediata. No hay tiempo por perder, decía la senadora opositora, al tiempo de advertir también a los oficialistas de que no se va a aprobar el proyecto de ley 076 referido a los créditos internacionales sin que antes se apruebe el proyecto de ley 075 que está relacionado con el cese a las funciones de los magistrados autoprorrogados. Lo primero que hay que establecer es que el proyecto de ley 144 ha sido un proyecto de consenso trabajado en el Senado Nacional, que después de arduas gestiones de negociación ha podido ser aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados y ahora va a ser aprobado con esas modificaciones que se habrían declarado inconstitucionales antes de que venza el periodo de los exmagistrados.
Ahora eso ya se ha modificado para que podamos avanzar en el proceso de elección judicial. El acuerdo dice claramente que después de estar aprobado el 144 se va a tocar el proyecto de ley 073 y el 075 que justamente detiene la autoprórroga y pone límites respecto al juicio de responsabilidades respecto a los magistrados y altas autoridades de gobierno. Si el gobierno no cumple los acuerdos, por supuesto que nosotros no vamos a aprobar ningún crédito y ellos se van a quedar sin recursos. No deberíamos empezar a la brevedad posible, ¿no? Una vez aprobado y promulgado el proyecto de ley, la Comisión de Constitución mixta de Constitución deberá sacar la convocatoria respectiva. Estamos esperando a poder trabajar en ello. Se vienen meses bastante complejos para la Comisión, pero estamos seguros de que con voluntad política vamos a poder avanzar en el proceso de preselección. Si el presidente la promulga a la brevedad posible, tendríamos que sacar la convocatoria, sí, pero esperemos a ver que se saque la convocatoria de la Comisión Mixta. El problema, como ustedes saben, siempre va a ser el señor Jáuregui, que ha demostrado un bloqueo permanente. Va a ser un momento complejo dentro de la Comisión, pero esperemos que la voluntad política y la necesidad de justicia de los bolivianos pueda más que los intereses particulares. Por su parte, el diputado de Creemos, Ervin Bazán, en la misma línea de la senadora Barrientos de Comunidad Ciudadana, asegura de que luego de que esta ley ya haya sido sancionada, espera que no se boicotee el proceso aún a seguir. Y además señaló de que no se tratarán los créditos internacionales o no se aprobarán los mismos mientras no se ponga un punto final a los magistrados autoprorrogados. Hemos votado por elecciones judiciales. Ojalá que no las tumben y no las boicoteen las elecciones judiciales. Lo segundo que se tiene que tratar este miércoles sin mayor dilación es el cese a la autoprórroga de los magistrados y una sentencia. No van a haber créditos mientras no le pongamos punto final a la prórroga de los magistrados. Pero no se ha marcado ni hora ni día, ni fecha, ¿no? Perfecto. Si Israel Guaitari quiere jugar a no convocar a la próxima sesión para tratar el cese a la prórroga de los magistrados, de cualquier manera que se ahorre su convocatoria porque no van a haber créditos. Lo primero que hay que hacer es ponerle un punto final y un alto a la prórroga de los magistrados. Claros y taxativos, no habrá créditos si no se cesan sus funciones a los magistrados del órgano judicial, que insisto, están en absoluto silencio después de lo que ha sucedido primero en diputados y ahora en el Senado Nacional. La última información que llegó desde la ciudad de Sucre está relacionada con la quinta renuncia al cargo del magistrado Omar Michel, en realidad consejero de la magistratura, quien el lunes en horas de la mañana hacía pública su carta de renuncia irrevocable al cargo. Habrá que ver qué dicen los demás magistrados en virtud de que una vez la ley sancionada y en minutos promulgada, pues ya habrá tiempo para que permanezcan en sus cargos, cuando antes de esta ley todavía no se sabía exactamente cuánto tiempo más estarían en funciones. Sobre este mismo tema, el diputado del Movimiento al Socialismo, del ala evista, ha acusado a los arcistas de querer mantener en sus cargos a los denominados autoprorrogados. Se está exigiendo de manera inmediata que se convoque a una sesión para tratar esta vez la ley 075, que está directamente relacionada con este tema. La ley 144 se ha aprobado gracias a la presión del pueblo, gracias a la gente que respeta la Constitución política del Estado. Eso ha hecho de que se llegue a un acuerdo. Más allá de ese acuerdo, hoy día el primer punto, nosotros hemos dicho, vayamos al segundo punto, que es la 075, la 073, pero sin embargo, a ojos de ustedes, de los medios de comunicación, y quienes en este momento todavía siguen la radio, la televisión, haciendo seguimiento, son testigos. ¿Quiénes son los que no quieren colocar hora y fecha? Una vez más, le exigimos al presidente Israel Guaitari que convoque de manera inmediata para el día miércoles para tratar de una vez por todas la 075, la 073. Dos cosas era el pedido: magistrados autoprorrogados a su casa, ley de elecciones judiciales. La primera parte está, pasa al Senado, seguro el Senado aprobará sin mayor discusión, porque simplemente es rechazar o aprobar, entonces van a aprobar. Pasa al órgano ejecutivo, pero
Falta la otra parte, que sería la cesación de funciones de estos señores. Entonces, en ese momento es que nuestros hermanos van a levantarse. De lo contrario, el mensaje que nos han dado es que van a seguir en los puntos de los bloqueos. Es mucha la presión que existe de los cevistas y de las bancadas opositoras para saber cuándo se va a sesionar el proyecto de ley 075 que tiene que ver con el cese a las funciones de los magistrados y que es parte del acuerdo de todas las fuerzas políticas para viabilizar la convocatoria a elecciones judiciales. El presidente de la Cámara Baja, Israel Guaitari, ha dicho que será una reunión de directiva la que defina cuándo y a qué hora se realizará esta sesión. Vamos a reunirnos en la directiva porque hay que considerar de que estos temas es importante, pero sin embargo, de manera más urgente la directiva para hoy día vamos a convocar para ver estos temas, ¿no? Y también revisar el acuerdo, ¿no? Lo que se ha estipulado con las tres fuerzas políticas. En base a eso nosotros ya vamos a tomar decisiones, ¿no? Lo primero, siempre hemos escuchado de que de los distintos bloqueos que han expresado, lo primero es importante las elecciones judiciales, ¿no? Porque al final en ese acuerdo que firmaron las bancadas, porque tampoco respaldan, tampoco reconocen, ¿no? Entonces, eso implica de que no se lo están apoyando, tampoco están respaldando, tampoco están quitando apoyo. Entonces, esperaremos porque a veces podemos expresar sin tomar en cuenta las decisiones de las bases, porque al final en los puntos de bloqueo también se salieron con otros temas, ¿no? Pero sin embargo, hemos escuchado que las elecciones era más importante, ¿no? La responsabilidad, si se mantiene en la ciudad de Sucre, asumirán ellos, ¿no? Entonces, nosotros volvemos a sentarnos y analizamos y en base a eso nosotros vamos a agendar, ¿no? ¿Este martes se reúne la directiva? ¿A qué hora es la reunión de la directiva? Seguramente vamos a estar en previa comunicación. A partir de las 8 de la mañana, 9, ya vamos a agendarnos posiblemente para mediodía para poder reunirnos la directiva. Entre tanto, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, indicó de que se cumplió a rajatabla el acuerdo de la comisión bicameral y es ahora que esperan se cumpla el acuerdo, indicando de que sería este día miércoles cuando se debería tratar la ley 075 del cese de funciones a los magistrados. Las diferentes bancadas de oposición están a la expectativa de si realmente se sesionará por esta ley cuando existen algunos legisladores que dudan de que se cumpla el compromiso. Efectivamente, se ha aprobado finalmente el proyecto de ley 144 de convocatoria de elecciones judiciales en sus dos estaciones, por más de 2/3 de los votos de los miembros presentes. Por lo tanto, este proyecto ya una vez aprobado, en el transcurso de las siguientes horas ya va a pasar al Senado. El Senado tengo entendido que ya ha convocado a sesión para más tarde y esperemos que el presidente Arce pueda tener ya el proyecto sancionado en el transcurso de hoy, martes o más tardar mañana a primera hora y proceda a la promulgación y de una vez por todas se comience con el proceso de preselección. De parte de Comunidad Ciudadana, y ustedes han sido testigos, hemos cumplido a rajatabla el acuerdo y por lo tanto ahora lo que resta es seguir operativizando ya el segundo punto del acuerdo, que es la convocatoria a una nueva sesión de la Cámara de Diputados que tendría que suceder hasta el día miércoles para tratar el proyecto de ley 073, 075, que son los proyectos antiprórroga en contra de los magistrados. Se cumplió a rajatabla el acuerdo, dice el diputado de Comunidad Ciudadana. Entre tanto, ¿qué dice el expresidente Evo Morales Ayma a propósito de lo que está sucediendo en cuanto a este proyecto de ley? Este fue el mensaje en redes sociales que dejaba un poco más temprano Morales Ayma, señalando: gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales bajo el liderazgo del movimiento indígena y a la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del órgano judicial. De otra manera, decía Evo Morales, no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas. El gobierno no tiene la intención de devolverle a Bolivia la institucionalidad de los poderes del Estado. Su plan es todavía violar la constitución política del Estado para prorrogarse en el poder
a cualquier precio, incluso atentando contra la democracia y las libertades, decía Morales Ayma poco antes de conocerse sobre la sanción de la ley 144 y dando por descontado de que esto sucedería en la Cámara Revisora.